Bien, entonces en este proceso que están viendo en la imagen, se tiene una banda transportadora. Esta banda transportadora es un poquito diferente a la que están acostumbrados a ver. En lugar de tener un motor, ahora vamos a tener un cilindro, el 3A1, y ese cilindro 3A1 pues va a controlar la banda. Entonces, en la estación ocurren dos procesos, los dos ambos conectados o llevados a cabo igualmente por un cilindro 1A1 y 2A1. Entonces, por un lado, tenemos un taladro. Tenemos un taladro que es, pues bueno, uno de los más típicos. Y por el otro, tenemos una, no sé cómo llamarlo. Sé que hace la acción. La acción es hacer barrenos. Y por otro, un proceso para hacer barrenos. Los barrenos son como hacerle ciertas, aquí, en esto que están viendo aquí, en el dibujito, cuando se baja esta pieza, ven aquí en esta parte, déjenme ponérselos, ahí se ve como si hubiera hecho esto, ¿no? Algo así. Entonces eso es lo que hace, hacer como una especie de chaflán también. No sé si sepan qué es un chaflán y barrenar y esas cosas. Sí. Bien. Entonces, bueno, básicamente es, para los que no sepan, es cambiar el tipo de cavidad que tiene. En lugar de nada más ser un hoyo, aparte también darle cierta forma a ese hoyo. Entonces, por un lado tenemos el taladro y este proceso para hacer barrenos. Como lo podemos ver en la imagen, pues todo tiene sensores. Cada cilindro, que es el 1A1, tiene sus sensores asociados, que son el 1B1 y el 1B2. Y también tenemos en el cilindro 2A1, tenemos el 2B1 y el 2B2. Ya saben, cada uno, el 1 significa que está en retroceso, el 2 significa que está completamente avanzado. Y lo mismo para el cilindro 2. Por otro lado, por abajo tenemos el cilindro 3A1 y el 3A1 ahora avanza y entonces aquí tenemos estas como pestañitas. Entonces, esta parte de aquí tiene la propiedad de que puede hacerse hacia adelante, puede doblarse hacia adelante, entonces de tal manera que cuando se retrae, se dobla hacia adelante y puede pasar por aquí, pero no se puede doblar hacia atrás. Entonces, como no se puede doblar hacia atrás, cuando avanza, pues empuja, ¿no? La banda. Entonces, están acomodados de tal manera que, pues, pueda avanzar pieza por pieza de una manera más sencilla. Bien. Pues, básicamente, el proceso consiste, así como... no, aquí no. El proceso consiste así como lo hemos visto casi siempre. Los sensores B4, ese seguro que se oye es piña. Sí, ya sabía que era piña. Bien, los sensores B4 y B5 pues detectan que haya una pieza en cada posición. Cada posición. Así como pues siempre lo hemos visto, no más que ahora sí, hay una pieza en cada uno, o sea, siempre va a haber una pieza. La idea es que tengamos una serie de piezas continuas y entonces cada sensor siempre va a estar detectando que haya una pieza en cada posición. Es decir, se mueve el cilindro 3A1 y por cada movimiento del cilindro 3A1, pues quiere decir que va a haber este cambio de piezas nuevas. Entonces quiere decir que en un momento baja el cilindro, hace el hoyo, se mueve el cilindro, regresa, o en su defecto si está atrás, se mueve,
haciendo que esta pieza pase acá y ahora baje este. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso secuencial. Bien, entonces ya, los procesos B4 y B5 detectan que haya una pieza en cada posición. Entonces, recuerden, esto es un proceso secuencial porque no podría ser que, bueno, sí podría ser que también podrían bajar los dos al mismo tiempo. Baja este, se mueve la siguiente. Sí, pueden bajar los dos al mismo tiempo. Pero bueno, en ambos casos la idea es cumplir con el mismo objetivo. Nada más hay que tener mucho cuidado en dónde se pone. Si baja secuencialmente el taladro y después la barrenadora, no sé si existe esa palabra, y después sube uno, sube el otro o suben los dos. Nada más hay que tener mucho cuidado con que se ponga primero. Pero bueno, en este caso, vamos a suponer que como ya lo habíamos dicho, 1B1, bueno, más bien la posición de retroceso es censada para el taladro y para la barrenadora, no sé si existe esa palabra, por los sensores 1B1 y 2B1 respectivamente. Que es lo que ya les había dicho, ¿no? Básicamente, cuando están en su posición arriba, pues los sensores 1B1 y 2B1 lo van a censar y entonces nos van a permitir cuando están pues en la posición de retroceso o bueno. Bien, entonces inicialmente, es decir, cuando activamos el proceso, cuando activamos el proceso, los cilindros, todos los cilindros, y aquí también me faltó 1B1, 1B1, 2B1 y 3B1. Entonces es taladro, barrenadora y el cilindro que controla la banda. Por los sensores así. Bien, cuando activamos el proceso se pide que todos los cilindros estén en la posición de retroceso. Entonces, cuando todos los cilindros se activan, estamos en la posición de retroceso. Bien. La parte importante aquí, nosotros ya hemos hecho así como varios muy semejantes. Y entonces la parte importante aquí, el proceso, bueno, ya se imaginan más o menos cómo es, eso espero. Bien, entonces, por alguna razón, y esto ya es un poquito más realista, no se puede asegurar que haya que haya siempre piezas. Es decir, puede haber un error que haga que no haya este tipo de piezas o no sé, algo. Entonces, no haya piezas, ya sea en el taladro o en el proceso que hace barreras. Entonces, en este caso, y esta es la parte importante, cuando tengamos este proceso de que no hay alguna pieza, entonces, en este caso, el proceso debe de ser interrumpido. El proceso debe de ser interrumpido y
y activar una alarma. Una alarma. Y también al mismo tiempo los cilindros deben de regresar a la posición de retroceso. Ya está. Entonces aquí se dice básicamente lo más importante. Los otros sensores ya saben que nos ayudan para saber cuando nos ayudan para saber cuándo los cilindros ya están en su posición de retroceso, que ahorita es una de las más importantes, y nos ayudan a saber, en este caso también, cuando están en su posición de avance. No lo incluí aquí para evitar hacer muchísimo más grande el enunciado, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar primero con el graph set de esto, que ya son todos unos pros haciendo graph set también. Bien, entonces voy a hacer solamente una suposición para que esto sea más fácil. La suposición, y esto es algo muchísimo, muy sensato, es algo muy sensato cuando se están manejando cilindros. Suposición es que cuando los cilindros están activos, es decir, se prenden, tienen voltaje en la electroválvula que hace que haya aire o agua, dependiendo si son neumáticos o hidráulicos. Entonces, pues empiezan a avanzar. Entonces, una vez que se activan, pues el pistón empieza a avanzar, ¿no? O sea, normal. Y entonces la suposición es que cuando se retira esa alimentación, cuando se retira la alimentación, los cilindros regresan en automático a su posición de retroceso. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen algunos cilindros. De hecho, hay las dos variantes donde tú le tienes que poner el aire de entrada para que avance y después regresarle por otro lado el aire para que regrese a su posición. Pero hay otros que no, hay otros que ustedes le ponen aire por aquí, en alguna parte de aquí, y entonces el cilindro avanza. Y una vez que cortan ese suministro de aire, en automático regresa. Entonces, esa es una ventaja de los cilindros. Entonces, pues vamos a utilizar esta ventaja para no estar poniendo el prendido o apagado o el retroceso. Recuerden que en motores sí debemos de manejar preferentemente dos señales. Una para el motor avanza o gira o arriba, que es lo que, y el motor abajo, ¿no? Que era B. Entonces, para que lo recuerden. En el caso de los cilindros puede haber las dos variantes. Puede ser que utilizáramos el cilindro, en este caso, por ejemplo, para el 3A1. 3A1 avanza y 3A1 retrocede. Ah, ya sé, le voy a poner R. Retrocede. Podemos utilizar esa o simplemente podemos utilizar 3A1 y ya, ¿no? Eso significa que está en on y en el momento en el que ya no aparezca, sí que significa que está en off, es suficiente, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de los cilindros. Entonces, vamos a comenzar pues haciendo esto. Bien, entonces, nosotros tenemos como siempre, nuestra marcha y nuestro botón de paro. Los de siempre. Y eso viene a una 0 aquí. Bien, entonces como inicialmente el proceso nos pide que al iniciar todo esté en retroceso, entonces pues aquí simple y sencillamente pues es suficiente con no agregar nada, porque la no alimentación de todos los cilindros me permite lograr eso. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo no alimento los cilindros, garantizo de forma teórica que los cilindros estén en retroceso, ¿no? Bien, entonces
Suponiendo que todos los cilindros están en retroceso, entonces lo siguiente es aquí una transición en el que podría yo detectar que todos los cilindros estén en retroceso. Entonces sería 3B1, 3B1 con una AND de todos los demás, ¿no? Que sería 1B1 y 2B1. 1B1, 1B1, AND 2B1. Y ya, ¿no? Bien, entonces cuando ya todos los cilindros están en retroceso, lo primero que voy a hacer es, voy a suponer, por ejemplo, que yo ya hice, en algún momento ya hice esta pieza, que es la primerita. Entonces voy a comenzar siempre avanzando el cilindro. Pudiera ser al revés, ¿no? Pudiera ser que alguien dijera, ¿y qué tal si ya pasó este, no? No lo sé. Entonces, preferentemente, voy a comenzar en este caso. El proceso 1 va a ser avanzar a 3A1. Entonces, es decir, es como comenzar el movimiento de mi banda. Entonces, yo tengo 3A1. Y ya que estoy ahí en 3A1, entonces quiere decir que yo moví este cilindro. Entonces, solamente necesito detectar en el momento que llega a su posición de avance, que es 3B2. Entonces, llega a su posición de avance, que es 3B2. 3B2. Y entonces, una vez que esté en esa posición, lo que yo debo de empezar Alguien podría decir, pues ya en esta posición, pues yo bajo los cilindros, puedo empezar a bajar los cilindros y hacer el proceso, pero aquí viene la parte importante. Nos dice, y por eso comencé primero moviendo el cilindro, antes de empezar a hacer cualquier otro proceso. La parte importante es que va a haber una parte que nos está diciendo al final, que es que por alguna razón pudiera ser que no haya pieza, algún error, algo, que es esta parte de aquí. Entonces, cuando pueda pasar ese tipo de situaciones, yo debo de asegurarme antes de realizar el proceso, antes de realizar cualquier proceso, debo de asegurarme que efectivamente hay piezas en las dos posiciones. Entonces, razón por la cual yo hago la consideración que, o la mejor consideración que puedo hacer es que al menos hay una pieza aquí. Yo la puedo avanzar haciendo que haya dos piezas aquí. Entonces, con eso garantizo yo que si hay, o por ejemplo, aquí no hay, en todas estas posiciones no hay. O sea, adelante no ha habido nada. Apenas voy a iniciar yo mi proceso. Entonces, están posicionadas así las piezas. Yo garantizo que muevo el cilindro y entonces garantizo que ahora va a haber una pieza aquí, todavía sin el proceso, y otra pieza acá. En caso de que estén todas las piezas secuenciadas. Entonces, por eso es la parte, el movimiento, ¿no? De 3A1. Bien. ¿Sí me explico con esa parte? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, eso es por una parte. Entonces, va a haber dos posibilidades. Yo estoy ahí y entonces yo necesito saber si hay o no hay piezas. Entonces, necesito hacer una divergencia en OR. Entonces, por un lado, está que yo tenga piezas. Es decir, que B4, que son los sensores que están aquí arriba, B4 y B5, que B4 tenga pieza y yo necesito que en ambos casos haya entonces B4 y B5 tenga pieza. Entonces, este sería 2.
así como se los mostré en algún momento anterior, a mí siempre me gusta irme por la segura. Entonces, no solamente quiero asegurarme que haya pieza, pues también podría asegurarme que todos los cilindros estén en retroceso, es decir, B4, B5 y al menos los que están en taladro, es decir, 1B1 y 2B1. 1B1. Este extra de estas dos es opcional. Entonces, pero bueno, no les mostré las soluciones de todos los del examen que hicieron, solamente les mostré una que fue la clase pasada, pero en todos los procesos siempre puse así como seguros, ¿no? En casos de emergencia, al menos que se quede trabado el programa y que no haga nada, a que siga siendo sin coche, sin la armadura del coche o sin el carrito de Six Flags o algo así. Pero claro, eso se tiene con un poquito ya más de experiencia, no necesariamente en esto, sino la haces cuando programas. Empiezas a pensar en todas las posibilidades y aún así siempre va a haber bugs. Pero bueno. Ok, entonces la primera posibilidad es, si hay piezas, todos mis cilindros están arriba, entonces como hay piezas, entonces yo activo los cilindros. Entonces, aquí activo los cilindros que se llaman 1A1 y 2A1. Entonces yo activo los cilindros 1A1 por un lado y por otro lado activo el 2A1. Entonces quiere decir que al mismo tiempo se están llevando los dos procesos, se están bajando. Entonces eso es algo como lo que le comentaba a Monse hace un par de clases. Ya sea que lo manejen de esta manera. Aquí estoy haciendo la consideración pues que los dos cilindros van a bajar al mismo tiempo y pueden regresar al mismo tiempo. Si no pasa eso, entonces habría que utilizar una divergencia en AND. Pero bueno, aquí ambos procesos son equivalentes y en este caso bajan al mismo tiempo. Y como cada uno, tanto el cilindro como el taladro, son procesos independientes, entonces si no afectan a la misma pieza, entonces está bien que los baje al mismo tiempo. Inclusive aunque no bajen al mismo tiempo, lo que me va a asegurar que se cumple el siguiente es que, pues claro, uno esté abajo y el otro esté abajo. Es decir, ambos estén en su posición de avance, que es 1B2 y 2B2. Entonces, esto es cilindro 1, posición 2, cilindro 2, posición 2. Entonces, no importa que vayan a destiempo, inclusive este puede ir más rápido, este puede ir más lento. Van a seguir avanzando y entonces yo considero que en el caso de los cilindros, esto es muchísimo más posible que en un motor, porque la diferencia que es que en un motor, si este bajó de volada y este va muy lento, entonces si ambos dos están controlados por motores, es más, cuando llegue necesito algo para apagarlo, porque en lo que llega yo voy a seguir alimentando el motor. Y entonces yo no sé si eso me va a producir calentamiento, si eso va a hacer que aquí haya un desperfecto. Quizá el mecanismo sí está hecho para avanzar, pero de alguna manera yo necesito asegurarme que se va a quedar aquí fija la posición y preferentemente que voy a gastar la menor cantidad posible de energía. Entonces, bueno, eso es por un lado. Los cilindros tienen la ventaja que solamente tienen una posición de inicio y tienen un alcance máximo. Entonces, yo garantizo que aunque gaste energía con los cilindros, o sea, se alimente de aire, solamente va a quedar avanzado en una posición. Mientras que el motor, a pesar de que el mecanismo siga avanzando, es muy posible que se detenga y eso pueda crear problemas. Entonces, pudiera ser que también entrara aquí una divergencia AND si tuviéramos motores. Pero pues en este caso, como la vez pasada, lo resolvió Monse así. Y como hago la consideración de que son los únicos procesos que están sucediendo, porque recuerden que si tuviera que en esta línea, por ejemplo, pasa el taladro y aparte pasa otra cosa, entonces ahí sí definitivamente tendría que utilizar una divergencia en AND.
Entonces, pues bueno, ambos dos son factibles en este momento. Entonces, aquí nada más voy a poner que podrían agregar, aquí se podría agregar una divergencia NAND. Se podría agregar divergencia NAND. Divergencia. Oh. Entonces, recuerden que la divergencia AND es la AND para el graph set y aquí estamos manejando la AND lógica. Entonces, bueno, en este caso, pues, hacemos esa consideración que cumple con el mismo objetivo. Bien, entonces ya avanzaron los dos cilindros, entonces la siguiente parte es que los dos regresen a su lugar. Entonces, solamente apagándolos y es más que suficiente y esperar al momento en el que los dos estén de regreso a la posición de retroceso, que es 1 a 1. Creo que aquí 1 a 1 y 2B1, que son las posiciones de retroceso. Y las posiciones de retroceso es, no, ahí me equivoqué, ¿no? Es 1B1 y 2B1, ¿no? Y 2B1. Entonces, no está. Entonces es 1B1. 1B1. Y 2B1, sí está bien. Así, bien. Entonces yo con eso ya garantizo que estoy en una posición de retroceso. Y pues lo siguiente es reiniciar el ciclo, ¿no? Para la siguiente pieza. Entonces quiere decir que yo tengo que regresar a después de la 0. Y entonces en este caso, pues como tengo una transición aquí y yo quiero regresar acá, que es asegurarme que todos los cilindros ya están, entonces tengo dos opciones. La primera es o agrego la transición 3B1, o sea, la pongo aquí. La pongo aquí. 3B1. Y cierro por debajo. Esa es una solución. O la otra solución es que no la pongo, si no quiero, y agrego una etapa muerta. Ah. Y entonces con esto cierro por arriba. Aquí. Y ambas dos soluciones son completamente válidas. La diferencia es que la etapa muerta hace que yo utilice esta transición. O si hago la otra solución, utilizo la